Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. La meditación para este día le hemos dado en llamar Jehová está en medio de ti. Y como siempre, primeramente pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para que estos momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Mis hermanos, ser hijo único tiene ventajas y desventajas. Toquemos primero las ventajas. Por ejemplo, el hecho de ser un hijo así permitirá por default ser el consentido de papá y mamá. No enfrentará problemas o envidias como las que surgen en familias donde hay 2, 3 o más hijos. Todo lo que haga, ocasione o se le dé estará libre de críticas. Si se le compra buena ropa, no habrá reclamos para él ni para sus padres. Si se le da cierta cantidad para sus gastos, tampoco. Vaya, todo lo que gire alrededor de él dentro de la familia estará delimitado a tratarse entre él y sus padres. Ahora, ¿qué implica ser el consentido donde hay 2, 3 o más hijos? Para empezar, tendrá más privilegios que sus demás hermanos. Y estos procurarán tratarlo bien o no causarle ninguna contrariedad para no tener problemas con los padres. Su ropa, su lugar en la mesa, en todo lleva mano. Pero eso, hermanos, a la larga puede ser que ocasione cierto distanciamiento entre él y sus hermanos. La Biblia en el capítulo 37 de Génesis narra la historia de un hijo consentido. Su padre, para justificar dicha preferencia, daba una sola razón: lo había tenido en su vejez. Jacob era el padre, José era el hijo y 11 eran sus hermanos. En dicha narración aparecen 2 detalles. El primero hace referencia a una túnica de colores que Jacob le hizo a José. El segundo se los voy a decir tal como aparece en la Biblia. Dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo que pasó una mañana en aquella familia, si hubiera sucedido ahora en nuestros días, sería algo así como que el muchacho consentido se levantara tarde bien contento y al tomar su lugar en la mesa les dijera a sus hermanos: soñé que iba a ser el gobernador del estado y que ahí andaban ustedes por fuera de palacio tratando de sacar cita para hablar conmigo. ¿Se imaginan la cara de sus hermanos? Si de por sí ya lo traían entre ceja y ceja y luego con esto, ¿quién sabe qué estarían pensando que le pasara? Y qué bueno que ahí terminara todo, pero no. Luego tuvo otro sueño en el que llegaba a ser el presidente de la nación y también se los contó. Pero en este, no solo sus hermanos lo iban a buscar, sino también sus padres. Pues bien, volviendo a los tiempos de Jacob y de sus hijos, un día José se ha de haber levantado muy contento con ganas de platicarles lo que había soñado. Les dijo: soñé que estábamos en el campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Hermanos, de por sí ya les caía mal, pues con esto terminaron por aborrecerlo aún más, pero José como que no se daba ni por enterado. Lo que sucedió después da la impresión de que a José no le interesaba lo que pudieran pensar sus hermanos, pues luego todavía tuvo el atrevimiento de contarles otro sueño. Les dijo: soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y como luego se dice por ahí, ahora sí ardió Troya. ¿Para qué le movía el avispero José? Sí, mis hermanos, lo último que dijo provocó varias reacciones. Su padre lo reprendió. Sus hermanos han de haber deseado tener más odio porque con el que tenían no les alcanzaba para odiarlo como merecía. Mas con todo esto, Jacob se ponía a meditar en lo que José soñaba y platicaba. Hermanos, ¿qué tal si nosotros hubiéramos sido los hermanos de José? ¿Cuál habría sido nuestra reacción? ¿Qué? ¿Le habríamos felicitado? ¿Le habríamos dado palmaditas en la espalda?
Le habríamos dicho, oh hermanito, ojalá y se cumplan tus sueños. No lo creo. A mí se me hace que más de uno de nosotros habría dicho en silencio, ¿por qué no te callas, hermanito? Tiempo después se fueron presentando algunos hechos que dieron lugar a aquella historia que nos contaba la maestra en la clase de niños, la misma que nos emocionaba después cuando la oíamos en la dominical y en la escuela bíblica de vacaciones. Aquella historia que nos decía que los hermanos de José habían salido a apacentar las ovejas en un lugar llamado Siquem, y que luego a los cuantos días Jacob envió a José a que fuera a sus hermanos para ver cómo estaban tanto ellos como las ovejas y volviera y le informara. Pero sus hermanos, cuando lo vieron solo, aprovecharon la oportunidad para deshacerse de él. Primero lo echaron a una cisterna, pero luego vieron a unos ismaelitas mercaderes y decidieron sacarlo del pozo y venderlo a ellos en 20 piezas de plata. En ese punto se divide la historia y se dividen los hermanos. Los mercaderes se llevan a José como esclavo a Egipto y los hermanos vuelven con su padre llevando la túnica de colores, la que él le había hecho. Se la llevaron manchada con sangre de cabrito y diciendo que un animal salvaje había devorado a su hermano. Luego la maestra nos emocionaba al contarnos cómo le había ido a José en Egipto, cómo fue a dar a casa de Potifar y luego, sin meterse en muchos detalles, nos suavizaba la historia y nos decía que la esposa de Potifar lo había acusado injustamente y que por eso había ido a dar a la cárcel. Y luego nos ponía en modo de espera cuando hacía la clásica pregunta. Pero, ¿qué creen que pasó luego? Nos decía emocionada la maestra y nos daba el desenlace de la historia. Pues que José, por ser un hombre que interpretaba sueños, fue llamado a palacio para que le interpretara uno al rey, lo que le valió para llegar a ser después el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Y todavía nos decía la maestra, ¿y qué creen? Nos preguntaba y nos decía, pues que sus hermanos y su padre Jacob vinieron y se inclinaron ante él, haciendo realidad aquel sueño que dio lugar a toda esta historia. Mis hermanos, si se nos diera la oportunidad de decirle a José, estando él en la cárcel, que nos hiciera un resumen de su vida, es posible que nos la hubiera platicado así. Tuve una niñez y una adolescencia rodeada de comodidades. Fui el consentido de mi padre y el odiado de mis hermanos. Dictaba la moda juvenil con mi túnica de colores hecha por mi padre especialmente para mí. Pero de repente mi vida dio un giro de 180 grados cuando mis hermanos, viéndome solo, aprovecharon la oportunidad para deshacerse de mí, lanzándome a una cisterna, luego sacándome para venderme como esclavo por 20 piezas de plata. Me trajeron a Egipto y me revendieron a Potifar, quien confió en mí y me dejó a cargo de su casa. Pero su esposa me acusó injustamente y terminé aquí donde me estás viendo, en la cárcel. Prácticamente perdí mis privilegios de hijo consentido, perdí mi familia. Quién sabe desde cuánto antes había perdido a mis hermanos. Perdí mi linaje al ser vendido como esclavo y perdí mi libertad al ser acusado injustamente. En este punto, mis hermanos, yo me llevaría la mano a la barbilla, me le quedaría viendo fijamente y le preguntaría, José, ¿qué es lo que no has perdido? ¿Y saben cómo me imagino a José ante tal pregunta? Me lo imagino callado y sonriendo tranquilamente. Él no me daría la respuesta, pero la palabra de Dios sí. Escuche lo que está escrito en las Sagradas Escrituras después de que Potifar lo compró como esclavo. Dice la palabra de Dios, mas Jehová estaba con José. Y luego escuche lo que Potifar veía en él. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y cuando Potifar le dejó a cargo de su casa, escuche esto. Jehová bendijo la casa del egipcio
a causa de José. Y cuando José estaba en la cárcel, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Hermanos, los José de ahora son los que salen por la mañana de su casa rumbo al trabajo, tan solo para regresar por la tarde, formando parte de la larga lista de desempleados. Son los que se levantan y encuentran sobre una mesita el recado de la esposa donde le dice que se va de la casa, que lo abandona. O son quizá el joven que de un día para otro ve terminado su noviazgo sin ninguna explicación. Son aquellos que en lugar de amanecer en la cama del hogar, amanecen en la de un hospital gravemente enfermos. Pues a todos ellos Dios les hace saber, como a José, que en medio de las alegres o duras circunstancias, Él está allí con usted. Y no se quede conforme con que se lo diga a un servidor. No, vaya a la Biblia, vaya a Sofonías 3:17 y lea lo que dice allí a todos los José de nuestros tiempos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. José fue comprado en 20 piezas de plata en una subasta de esclavos. Usted y yo éramos esclavos del pecado y Dios nos compró, no con plata en una subasta, sino con la preciosa sangre de Cristo, la única que quita el pecado del mundo. Amén. Dios los bendiga hoy y siempre.